Buenos días, queridos hermanos. Les saluda el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana Poder de lo Alto. Hoy día 24 de agosto del 2025. Y vamos a continuar con el mensaje de la palabra en el Evangelio según San Juan. Y hoy día nos toca parte del capítulo 10. Un pasaje muy conocido del cual se ha predicado muchas veces sobre el buen pastor. Jesús, el buen pastor. Pero vamos a verlo desde la perspectiva, con una aplicación, para mí inclusive, nueva. Dios siempre nos sorprende cuando escudriñamos la palabra, cuando la estudiamos más a profundidad, a lo cual yo también les exhorto, les animo para poder escudriñar cada día de una manera más profunda las Escrituras. Pero sin más preámbulo, vamos a orar, pedirle al Señor que nos dirija en esta mañana. Oramos. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana, una vez más por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra para poder exponerla. Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, que tu Espíritu Santo nos ilumine, que tu Espíritu Santo sea quitando todo velo de religiosidad, de incredulidad, de duda en cada persona que va a estar escuchando este mensaje ahora y posteriormente cuando lo pongamos en nuestro canal de YouTube. Señor, que seas tú alumbrando el entendimiento, dando discernimiento, guiando a toda verdad para salvación. Y mientras predicamos tu palabra, seas tú extendiendo tu mano para sanidades, milagros, prodigios. Padre, todo esto te lo pedimos en el poderoso y bendito nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bien, en esta mañana, si tiene una Biblia en físico, y se lo recomendamos tenerla siempre, ábrala por favor en Juan capítulo 10. Evangelio según San Juan capítulo 10. También tengo un cuaderno de notas y un lapicero a la mano. Así que Juan capítulo 10, verso del 1 al 10. Nosotros vamos a leerlo en la versión Reina Valera actualizada. Así que si hay alguna diferencia, va a ser mínima, pero lo importante es que vamos a compartir el mensaje de acuerdo no solamente a lo que vemos en nuestra versión en castellano, sino que vamos a tratar de profundizar un poco también en el contexto hebreo y también en la aplicación de algunas palabras en el original griego en el cual fue escrito el Nuevo Testamento. Bien, vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Juan capítulo 10 del 1 al 10. De cierto os digo, que el que no entra al redil de las ovejas por la puerta, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y asaltante. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A él le abre el portero y las ovejas oyen su voz. A sus ovejas las llama por nombre y las conduce afuera. Y cuando saca fuera a todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero al extraño jamás seguirán, más bien huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esta figura, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les habló de nuevo. De cierto os digo, que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y asaltantes, pero las ovejas no les oyeron. Yo soy la puerta. Si alguien entra por mí, será salvo. Entrará, saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hasta aquí el mensaje o la lectura de la palabra de Dios. Bien, entonces uno de los temas que podemos encontrar aquí, uno de los temas importantes, centrales, que el Señor nos quiere expresar, manifestar en este pasaje que hemos leído, es la dependencia.
la dependencia de Dios, la dependencia de Él como el Mesías. Entonces, aquí también se les llama al pueblo de Dios ovejas. Y algo que sabemos es de las ovejas es que necesitan ayuda, que no les va bien cuando están solas. Ellas de verdad necesitan un pastor. Y si somos sabios, reconoceremos que necesitamos que Jesús sea nuestro pastor. Si no lo hacemos y decidimos vivir por nuestra cuenta, el resultado será desastroso. Entonces lo que el Señor quiere es que aprendamos un principio importante, que es depender de Él. En este pasaje Él nos expresa. Ahora, en este pasaje de Juan capítulo 10, que es uno de los pasajes más gloriosos que encontramos en la Escritura del Nuevo Testamento, porque aquí Jesús nos revela su amor, su fidelidad, su cuidado para con su pueblo. Es el deseo de Dios que nosotros seamos guiados por Él, que podamos escuchar su voz, que podamos llegar a un buen destino. Entonces, podemos estar seguros cuando somos ovejas de su prado. Podemos tener la seguridad de que Él nos va a cuidar, nos va a defender y nos va a guardar. Entonces, vamos a ver lo que nos dice aquí. Versículo 1 dice: de cierto os digo, que el que no entra al redil de las ovejas por la puerta, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y asaltante. Una vez más, Jesús hace énfasis al usar esas palabras, de cierto, de cierto. Es una reafirmación. En el hebreo es amén. Amén está diciendo, así es realmente. Esta palabra está relacionada con la verdad. Es decir, lo que el Señor está expresando aquí es la verdad absoluta. Por eso nos dice aquí, de verdad les digo. Podemos ver aquí que Jesús habla también de un redil. Dice, os digo que el que no entra al redil de las ovejas. Entonces nos está hablando de un redil. Y un redil es un lugar seguro para las ovejas. Es ahí donde ellas tienen protección. Pero también nos va a decir que estas ovejas entran y salen. Es decir, las ovejas no están constantemente en ese lugar. No viven, no pueden vivir allí, no pueden estar permaneciendo allí todo el tiempo. Las ovejas pasan la noche en el redil por seguridad, pero deben salir al día siguiente para poder ser alimentadas, para poder comer, para poder beber aguas frescas y desarrollar su vida con normalidad. Es parte del proceso, es parte del crecimiento. Si permanecen allí, no van a poder recibir alimento, van a tener protección, pero esa protección o sobreprotección que les dé redil, al final será también perjudicial, porque no podrán salir, desarrollarse, caminar, comer, refrescarse y tener esa bendición de disfrutar de esto que le va a dar crecimiento y desarrollo. Ahora, Jesús nos está mostrando este ejemplo para enseñarnos sobre nuestra vida, lo que nosotros tenemos que experimentar y lo que no podemos experimentar también estas cosas solos. Una oveja sin pastor es solo cuestión de tiempo para que le ocurra algo desastroso. Es decir, está a expensas del enemigo, como lo vamos a ver más adelante. Bien, versículo 1. De cierto os digo que el que no entra al redil de las ovejas por la puerta, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y asaltante. Hemos visto que Jesús nos está hablando de un redil. Vamos a ver cada detalle de lo que nos muestra aquí en Juan
capítulo 10, del 1 al 10. Nos habla de un redil, un lugar de protección. Hemos dicho que no pueden permanecer las ovejas, aunque eso les dé seguridad. Tienen que desarrollarse, tienen que salir para alimentarse, para beber aguas frescas. Entonces también nos dice aquí de la presencia de otros elementos. Nos dice aquí que hay también un ladrón o un asaltante. Esto es importante, entender estas dos palabras que Jesús nos muestra aquí. Un ladrón es aquel que desea robarnos algo, pero a similitud de un asaltante, el asaltante también quiere robarnos, pero está dispuesto, por decirlo así, a usar la fuerza para lograrlo. Podemos ver a una persona que vienen, lo asaltan y dicen, dame todas las cosas, y no pone resistencia y lo entrega todas sus cosas. Pero si opone resistencia, se pone a jalonear con ella, ese asaltante está dispuesto para cumplir con su objetivo de agredir, de causar un daño y hasta asesinar a esa persona. Es lo que vemos ahora, lamentablemente, en las noticias, en la calle. Podemos ser testigos de lo que está sucediendo en nuestro país y en muchas partes, en muchos países. Ya no hay seguridad, la maldad se ha incrementado. Entonces, y ya no hay respeto. No hay, si una mujer está con un bebé en brazos, los hieren a los dos, pueden asesinarlos a los dos si opone resistencia. Entonces un asaltante está dispuesto a usar la fuerza para lograrlo. Vemos esto cada día en las noticias. Lo que está pasando aquí en el Perú y en muchos países de Latinoamérica y el mundo entero. No es solamente tratar de arrebatar un bien, sino que para tomarlo está dispuesto a hacer un daño grave a la integridad de la persona, herir, matar. Entonces, aquí estamos viendo que hay una gran amenaza para las ovejas. Entonces, ¿cuál es la enseñanza para nosotros? Hermanos, amigos, millones de personas viven sin darse cuenta de que existe alguien que es su enemigo y que este enemigo quiere robarles. Por eso es que muchas veces la gente se siente vacía, insegura y piensa más bien que si tienen un buen sistema de seguridad, cámaras, ahora ni con las cámaras se les puede disuadir a las personas. Se tapan el rostro, se ponen una capucha, una gorra con visera, se ponen vestimenta que trata de camuflar su identidad. Entonces, estas personas piensan que tener un buen sistema de seguridad, vigilancia, guardaespaldas, dinero, etc. Pero solamente están protegiendo sus posesiones materiales, terrenales, pero no piensan en ningún momento en sus posesiones celestiales, en sus posesiones que ellos tienen que obtener para el reino. Esas posesiones que, como dice el Señor, donde la polilla ni el orín corrompen porque son eternas. No tratan de mantenerlas, de cuidarlas, ni proteger las que ya pueden tener en su propiedad. No piensan que el enemigo quiere despojarlo de esas cosas. Los bienes materiales pueden recuperarse, pero amigo, hermano, si tú no tienes a Jesús, no tienes la vida eterna. Y si partes de este mundo, te vas a ir una eternidad sin Dios. Es por eso que el enemigo quiere robarte eso, lo más importante en tu vida, esa eternidad que Dios te ofrece en Cristo. Bien, continuamos. Entonces, Jesús nos dice aquí que existe un enemigo que está decidido a robarnos y para conseguirlo está dispuesto a lastimarnos si fuera necesario.
Versículo 1 y 2 dice, de cierto os digo que el que no entra al redil de las ovejas por la puerta, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y asaltante. 2. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Nos dice, es el pastor de las ovejas. Como hemos mencionado antes, las ovejas sin pastor serán ovejas que están expensas del enemigo y a morir, porque serán presa fácil si no tienen alguien que las cuide, que las dirija, que las proteja. Porque no solamente quiere tomar sus posesiones, sino lo más valioso, su vida física y su vida espiritual, donde pasarán la eternidad. Entonces, existe alguien que quiere tomar nuestras vidas. Y veamos por qué. Versículos 2 y 3. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Versículo 3. A él le abre el portero y las ovejas oyen su voz. A sus ovejas las llama por nombre y las conduce afuera. ¿Se dan cuenta? No pueden permanecer en el redil. Tienen que salir para desarrollar su vida. Hermanos, amigos, no podemos estar todo el día en la presencia de Dios de una manera literal, pero sí podemos estar en la presencia de Dios conectados en el Espíritu. Por eso que donde vayamos, el Señor dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a contar con su protección, con su guía. Su Espíritu Santo nos va a alertar ante cualquier peligro. Podemos escuchar su voz. Si tenemos esa intimidad, vamos a conocerlo, vamos a poder discernir la voz de Dios con claridad. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Por eso es importante que tú le conozcas. Por eso es importante que tú tengas esa relación íntima con el Señor. Que le conozcas, que le hayas entregado tu vida y Él sea el Señor, el que tiene el gobierno de todas las áreas de tu vida. Entonces, dice, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A él le abre el portero y las ovejas oyen su voz. A sus ovejas las llama por nombre y las conduce afuera. Dice, él es el pastor de las ovejas. Entonces, vamos a ver aquí que dice que le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Vemos aquí que Jesús nos dice algo muy importante para nosotros, que es que las ovejas necesitan escucharle. Y no solo escuchar, sino también discernir la voz del verdadero pastor. Hermanos, amigos, muchas voces van a querer que nosotros le prestemos atención, van a querer sacarnos del camino, van a querer llevarnos por el camino incorrecto. Pero el Señor dice que nosotros, si somos sus ovejas, necesitamos escuchar su voz. Esto es importante, no solamente para aquel que no tiene una relación con Dios, sino también para aquellos que ya le pertenecemos. Porque, hermanos, ahora hay doctrinas y doctrinas, aún en la iglesia cristiana. No puede que eso de escuchar la voz de Dios, cuidado, mucho cuidado, no vaya a ser de que te esté fallando algún tornillo. Es decir, Dios tiene diferentes formas de hablarnos. Nos puede hablar a través de su palabra, puede hablarnos en una voz interna y si quiere puede hablarnos hasta audiblemente. Lo importante es que lo que nosotros escuchemos tiene que estar en línea con lo que Él nos revela en su palabra. Esta es la palabra profética más segura. Si no se alinea a eso, entonces no es Dios hablándonos, porque Dios y su palabra son uno. Dios va a hablarnos en línea con su palabra. Entonces, por eso es también importante discernir la voz del pastor.
si no lo hacen, si no reconocen la voz del pastor, podrán ser guiados por cualquiera, incluso por ese ladrón y asaltante. Es importante esto. Entonces, las ovejas no son animales, no son solo animales más inteligentes, es decir, no son muy inteligentes, pero tienen la inteligencia suficiente, por lo que nos dice aquí, para escuchar y discernir la voz de su pastor. Esto es debido a la intimidad que tienen con él, que tienen una relación profunda con el pastor. Están con él día y noche. Tienen con él esa intimidad y les permiten conocerlo. Hace unos días estaba viendo un reel en TikTok y salía allí un pastor, había un rebaño de ovejas, estaban en el redil y entonces habían personas que le silbaban a las ovejas y las ovejas ni se inmutaban ni se movían. Ahí salieron como 2 o 3 personas y las ovejas no se movían. Y en eso aparece el pastor y les silba, les llama y empiezan a moverse en la manada y empiezan a dirigirse donde ya saben que el pastor va a empezar a encaminarlas. Eso es algo importante. ¿Y por qué las conocen? Porque él está diariamente con ellas, les da alimento, las cuida, están en esa relación de intimidad, conocen a su pastor y el pastor conoce a sus ovejas. Entonces lo importante, aunque no son muy inteligentes, están en la capacidad de discernir y de reconocer quién es realmente su pastor por esa intimidad. Hermanos, es importante estar en la presencia del Señor. Es importante que nosotros acudamos para poder ver en la intimidad lo que Dios quiere para nosotros, cómo quiere guiarnos, cómo quiere instruirnos, cómo quiere darnos la victoria antes de que nosotros salgamos del redil, salgamos a hacer nuestras labores cotidianas, salgamos a nuestro trabajo, salgamos a donde tengamos que dirigirnos. Ya el Señor nos ha dado dirección, nos ha dado las herramientas, nos ha dado la capacidad para enfrentar. Podemos estar seguros porque Él nos va a guiar en cada circunstancia. Versículos 2 y 3. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A él le abre el portero y las ovejas oyen su voz. A sus ovejas las llama por nombre y las conduce fuera. El pastor entra, el portero les abre la puerta, nos dice aquí. Escuchan su voz y las llama por su nombre. Ahora, no solo las ovejas disciernen al pastor, sino que el pastor conoce a cada oveja y les pone nombre. Ahora, esto es importantísimo para que nosotros podamos entender. El nombre está relacionado con el carácter de la oveja. En la Biblia es muy importante esto. Por eso tenemos que conocer el contexto bíblico. Cuando encontramos un nombre en la Biblia, muestra parte del carácter de la persona. Tenemos muchos ejemplos de ello. Uno de ellos es Nabal, por ejemplo, ¿no? En la Biblia. Era un hombre testarudo y su nombre significaba necio, ¿no? Entonces, Jacob, suplantador, mentiroso, pero después Dios le cambia de nombre por Israel. Así Dios obra transformándonos a través de un proceso en nuestra vida cuando nosotros le abrimos nuestro corazón y dejamos que Él sea el Señor. Entonces, el nombre aquí está relacionado con el carácter de la oveja, con el carácter de la persona.
Tanto así que en el libro de Apocalipsis dice que cuando estemos ya en la presencia del Señor, Él nos dará un nombre nuevo. Nos dará una piedrecita con un nombre que solamente Él conoce. Porque Dios no conoce a profundidad. Quiera Dios que nuestro nombre caracterice nuestra fidelidad, nuestra entrega, nuestra devoción, nuestra obediencia a Dios. Y no todo lo contrario. Entonces, hermanos, es importante ser conocidos. Y eso nos habla de que Dios conoce realmente cómo tratar con nosotros. Quiere decir que el pastor conoce el carácter de cada una de sus ovejas y las llama, trata con ellas de acuerdo a su carácter. Hermanos, este es un ejemplo muy importante y eso sucede también con nosotros si somos padres. Podemos tener 2, 3 hijos, 4 hijos y cuando tratamos con cada uno de ellos, no tratamos de la misma manera. Aunque son nuestros hijos, tienen diferentes formas de ser, diferente carácter. Unos pueden ser callados, unos pueden ser más eufóricos, ¿no? Unos pueden ser más prudentes y nosotros hablamos con ellos de diferente manera, porque los conocemos. Quizás al que es más colérico no vamos a ir nosotros también a hablarle con cierta dureza y tratar de imponer, porque sabemos su reacción. No podemos tampoco tratar así a la persona que tiene un carácter más quieto, un temperamento más quieto, porque podemos herirlo, podemos hacerlo sentirse mal, podemos dañarlo. Entonces, si nosotros como padres sabemos discernir y tratar a nuestros hijos de diferente manera, Dios mismo nos está mostrando aquí que Él quiere tratarnos de la manera correcta. Él quiere bendecirnos. Él quiere que nosotros sintamos a gusto con su presencia y darnos seguridad, darnos estabilidad en todo sentido, porque Dios es un Dios integral. Entonces, existe una cualidad personal que el pastor posee para cada oveja. Y ese conocimiento está basado en el amor, porque ha pasado tiempo con cada uno y conoce sus necesidades más íntimas. El Señor dice que nuestros pensamientos hacia nosotros son de bien y no de mal, para que obtengamos el bien que anhelamos, que deseamos. Hermanos, Dios nos muestra su amor en el trato que tiene con nosotros, en su cuidado, en querer darnos lo mejor. Y no siempre lo mejor va a ser lo que nosotros anhelamos. Por eso muchas veces Dios también no nos va a responder de acuerdo a lo que nosotros pedimos. Pero dice su palabra que Él nos dará mucho más abundante de lo que nosotros pensamos, pedimos y anhelamos. Porque Él nos ama y quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Esta es la diferencia que existe entre el pastor verdadero y uno asalariado, que vamos a ver más adelante. Un asalariado que no conoce nada de estas ovejas, porque no son sus propias ovejas, solo hace un trabajo a medias o porque no le queda otra. Es decir, es algo que no les motiva el amor, sino simplemente un interés personal, de repente porque va a recibir un sueldo, por eso es asalariado. ¿Entiende? Ahora, vamos a ver el versículo 3 nuevamente. Dice, a él le abre el portero y las ovejas oyen su voz. A sus ovejas las llama por nombre y las conduce fuera. Él las llama por su nombre a cada una y por su nombre y las guía. Este es el principio. Jesús es el Mesías y nos llama con el propósito de guiarnos. Sin embargo, y esto es muy triste, muchas veces las ovejas no se comprometen
el creyente no se compromete totalmente. Dicen, Jesús es mi Señor, Jesús, Jesús yo lo amo, Jesús, yo hablo con Él todos los días, ¿no? Por la oración, pero sin embargo, no le obedecen totalmente, no le obedecen realmente. Al final hacen lo que les parece. Quieren vivir el cristianismo a su manera. Pero el pastor es el que debe guiar sus vidas y no ellas mismas. ¿Qué sucede en el plano natural? Hemos escuchado muchas veces a los pastores de ovejas realmente, de los animalitos, que cuando una oveja se sale del redil repetidamente, cuando se va por donde no debe, le parten las piernas, la patita, ¿no? Porque de esa manera son disciplinadas, de esa manera son corregidas, son medidas extremas, pero necesarias. Hermanos, entonces Dios muchas veces va a tener que corregirnos. A veces va a permitir que nosotros nos demos contra la pared 1, 2 y 3 veces para que entendamos que si hacemos nuestra propia voluntad, estamos expuestos a daños mayores. Pero Él nos va a coger en sus brazos, nos va a llevar al redil, nos va a dar protección, nos va a curar nuestras heridas. Entonces, a veces va a ser necesaria también la disciplina. Y muchas veces Dios no nos castiga, sino que lo que recibimos es simplemente el producto de nuestra desobediencia. Es el producto de no habernos sometido totalmente al gobierno del Señor. Es haber vivido haciendo lo que a nosotros nos parece, aún habiendo recibido instrucciones de parte del Señor en su palabra. Versículo 4. Y cuando saca fuera todas las suyas, escuchen, dice, y cuando saca fuera todas las suyas, es interesante, las suyas. Tú tienes una relación real con el Señor, le perteneces, Él puede decir que tú eres su oveja, porque dice aquí, cuando saca fuera todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Entonces, dice aquí, las sacan con el fin de que puedan comer, puedan beber y tener refrigerio. Y esto nos hace referencia a lo que nos dice el Salmo 23. En el Salmo 23 nos habla del Señor como nuestro pastor. Muchas veces sabemos el Salmo 23 de memoria. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y lo recitamos literalmente y nos gozamos, nos regocijamos porque es la manifestación del propósito de Dios. Pero hermanos, muchas veces lo citamos de una manera egoísta. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, nos conviene. El Señor es mi pastor, nada me faltará. No, estamos diciendo, gracias Dios, porque tú eres fiel, tú eres bueno, tú me vas a dar todo lo que necesito. Pero al decir que lo hacemos de manera egoísta, es porque nos conviene, pero no estamos del todo sujetos a Él como pastor. Hermanos, la vida del siervo de Dios, del Hijo de Dios, es para vivir en una sumisión completa. Es ahí donde tenemos seguridad, cuando obedecemos al 100%. Es ahí donde estamos habilitados para poder recibir de Dios todo lo que Él nos promete en su palabra. Entonces tenemos que tener una rendición y sumisión absoluta al Señor para que realmente Él sea nuestro pastor y disfrutar de todos los beneficios que encontramos en el Salmo 23 y en toda su palabra. Ahora, aquí también
en el Salmo 23 y en Juan 10 existe una conexión. En el Salmo 23 está hablando de Dios y en el y en Juan capítulo 10 está hablando de Jesús como nuestro pastor, el que nos guía a estos delicados pastos, a aguas de reposo. Por eso Él va delante de las ovejas. Él va delante guiándolas. Y las ovejas, para poder disfrutar de esos pastos verdes, esas aguas quietas, frescas, tienen que seguir al pastor. Tienen que andar en sus pisadas. Y ese es el significado de ser cristiano, seguidor de Cristo, el que anda en sus pisadas. ¿Somos verdaderos cristianos? ¿Somos verdaderos hijos de Dios? ¿Somos sus ovejas? Dice, Él saca a las suyas. Entonces, si no nos estamos dejando guiar realmente por el Señor, si no le seguimos, no podremos disfrutar de esos pastos verdes y esas aguas de reposo, como ya lo hemos dicho. Entonces, hermano, dice, aguas de reposo. Este término es importante. Es para nosotros. Miren, hermanos, cuánta gente hoy está bajo presión, viven estresados, viven cargados, no pueden experimentar ese reposo, no pueden experimentar esa alegría, ese gozo, esa tranquilidad que le da la guía del Señor. Muchos cristianos inclusive viven estresados, viven cargados y no pueden disfrutar de ese reposo porque no están siendo guiados total y completamente por el Señor. El Señor te quiere dar descanso, amigo, hermano, pero tienes que aprender a escuchar su voz para poder seguirle. Tienes que tener esa relación íntima, profunda con Él. Entonces, también sucede algo, que en algunas ocasiones las ovejas van a las aguas, van a un manantial, a un río, y empiezan a tomar abundante agua porque están sedientas. Y después toman tanta agua, se cargan tanto, como dicen, se empipan de agua, o se les moja la lana y se vuelven pesadas y luego no pueden salir y pueden ser arrastradas por ese río y pueden morir ahogadas. Por eso es importante que tomen el agua, pero tiene que ser un lugar seguro para no ser arrastradas, para que no mueran. Por eso el pastor tiene que llevarlas esas aguas quietas. Él conoce el lugar preciso donde sus ovejas no van a ser expuestas al peligro. Entonces, también cuando se dirigen a los pastos, deben ser pastizales seguros, donde no hay exposición a los depredadores, al lobo. Por eso Él va delante de las ovejas, Él va delante de nosotros. Él está al frente ante cualquier amenaza, ante cualquier peligro que pueda presentarse. ¿No es maravilloso esto? ¿No es glorioso saber de que aún fuera del redil tenemos protección, tenemos cuidado, tenemos dirección? Hermanos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El Señor está con nosotros, como hemos dicho, todos los días hasta el fin del mundo, dándonos esa protección, esa guía. Versículo 4. Y cuando saca fuera todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. El énfasis aquí es que las ovejas pueden discernir cuál es la voz de su pastor. Si una persona, hermanos, amigos, desea hacer la voluntad de Dios y entiende cuál es su propósito, es decir, que saben que viven para glorificar a Dios, entonces esto les dará el discernimiento. Podrá tener la capacidad para darse cuenta
de lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Eso es muy importante. Versículos 4 y 5 dice: cuando saca fuera todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Versículo 5: pero al extraño jamás seguirán, más bien huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Entonces, esto es muy importante en este tiempo, porque hermanos, cuando vamos a una iglesia por alguna invitación, por algún congreso, seminario, reunión de adoración o lo que sea, nosotros debemos ser capaces de discernir si lo que estamos recibiendo es de Dios o no, si está en línea con las Escrituras, con la sana doctrina, o si no, debemos salir de ese lugar. Hermanos, ¿cuántas personas, y yo lo he vivido por mi propia experiencia, fueron invitadas por otros hermanos a su iglesia? Ese es uno de los pecados más terribles que puede existir ahora en la iglesia cristiana. Cristianos avijeros que roban las ovejas. Hermanos, en vez de evangelizar a los perdidos, a los que no conocen nada de Dios, se ponen a evangelizar, entre comillas, a los cristianos, a sacarlos de sus iglesias para llevarlos a las suyas. Y muchos luego me han dicho: pastor, me voy porque me voy a ir a otra iglesia, ¿no? ¿Y cuál es la decisión? La decisión es muchas veces porque la iglesia es más grande, la iglesia tiene todas las comodidades, les encantó sus programas, se sienten más cómodos, el templo es propio, es precioso, ¿no? Y está más cerca de su casa, hay gente de otro nivel social. Hermanos, lo que hace que nosotros crezcamos, prosperemos, es cuando nosotros vivimos en línea con la palabra. Eso trae prosperidad, trae bendición, trae crecimiento, pero muchas veces somos engañados por nuestros sentidos naturales. Buscamos cierta comodidad, cierto level social, y después, lamentablemente, esas personas también terminan saliendo de esas iglesias. ¿Por qué? Porque tomaron una decisión equivocada. Hermanos, no importa si la iglesia es pequeña, si no tiene local propio, si no tiene de repente todos los ambientes necesarios. Es parte del propósito de Dios. Lo importante es que estés recibiendo la palabra que es el alimento espiritual, la leche espiritual no adulterada, que puede hacernos crecer, que nos da crecimiento en nuestra vida espiritual. Lo demás vendrá por añadidura. Luego, si crecemos, si nos comprometemos realmente con Dios y aplicamos la palabra en nuestras vidas, hermano, vendrá el local propio, vendrá más gente y todo lo que nosotros podemos anhelar y desear. Entonces, no nos dejemos engañar por eso. No es una sabia decisión tomar esta decisión basado en estos conceptos. Hermano, no importa si tu iglesia, porque te mudas, te va a quedar muy lejos. De repente puedes buscar una iglesia cerca, pero si no te alimenta, o si estás tomando la decisión de ir ahí porque hay gente de otro nivel social y tú te quieres sentir a nivel de ese nivel social, o de repente porque el templo es bonito. Hermanos, ¿cuántos lugares solamente se abre la Biblia por compromiso? Se cita un versículo, pero lo demás es una enseñanza humana, es una aplicación que no está acorde en su totalidad con lo que dice la palabra de Dios. La principal razón
para tomar una decisión, para permanecer en un lugar, es ser alimentado correctamente. Lo demás, como hemos dicho, viene y vendrá por añadidura. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas, nos dice la palabra. Pero el versículo 5 nos dice: pero el extraño jamás seguirá, más bien huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Por eso no debemos dejarnos seducir por lo bonito, por lo que por nuestros sentidos naturales podemos ver. Tenemos que discernir la voz. Tenemos que tener esa capacidad, porque nosotros estamos conociendo la palabra, estamos siendo instruidos en la palabra. ¿Y por qué huyen? Porque no conocen la voz de los extraños. A lo que no viene de Dios, no se sujetan, no se someten, sino a lo que Dios dice totalmente en su palabra. Versículo 6. Jesús les dijo esta figura, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Aquí la palabra figura es un sinónimo de parábola, es un sinónimo, en el griego es más exacto decir proverbio. Ahora, tenemos un libro de proverbios también en la Biblia, un libro donde se nos da instrucciones, donde se nos exhorta a seguir la sabiduría que Dios nos da en ese libro. Ahora, lo interesante es que proverbio, uno de los significados de la palabra proverbio es también gobierno. Y es interesante entenderlo de esta manera, entender de que aquí lo que el Señor nos está diciendo, esta parábola, esta figura, este símil, es algo que debe de gobernar nuestra vida, es algo que debe de guiarnos, es algo que tenemos que hacer sí o sí, porque si no, estamos en un peligro latente, un peligro que nos puede llevar a la muerte. Cuando lo vemos desde esta perspectiva, tenemos que prestar mucha atención y someternos, porque el Señor quiere lo mejor para nosotros. El Señor quiere que tú experimentes de su bendición, que tengas esa vida abundante, y es por eso que nos da esta advertencia. Esta figura, esta parábola, este gobierno es el que tenemos que nosotros aplicar en nuestras vidas. Entonces, lo que Jesús está enseñándonos aquí es que los principios que nos va a impartir en este pasaje tienen que gobernar nuestra vida, porque si no lo hacemos, estaremos en peligro de morir. No solo físicamente, sino lo más importante, espiritualmente, eternamente. Pero si nosotros lo entendemos y aplicamos a nuestras vidas, experimentaremos la bendición más grande que nos podemos imaginar, y aún mucho más. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos da abundantemente y sin medida. Nos da una vida abundante. Versículo 7. Ahora dice el versículo 6 que les dijo esta figura, pero ellos no entendieron lo que les decía. No entendieron. Sin embargo, el Señor tiene paciencia. Qué maravilloso es nuestro Dios. Si no entendemos algo, Él nos vuelve a repetir. Él empieza nuevamente a enseñarnos con paciencia. Bien dicen que la madre de la enseñanza es la repetición. Entonces el Señor vuelve, dice, versículo 7, entonces Jesús les habló de nuevo. Vemos aquí, de cierto os digo, que yo soy la puerta de las ovejas. Entonces vemos aquí que al ver Jesús que ellos no han entendido
toma otra figura, pero al hacerlo retoma nuevamente la enseñanza desde el principio. Y cuando dice de cierto os digo, está afirmando contundentemente y mencionando nuevamente su divinidad. Yo soy. Ese yo soy que repite Juan una y otra vez, que nos revela su deidad, su divinidad. Yo soy el camino, yo soy la luz, yo soy el pan de vida. Antes que Abraham fuese, yo soy, habla de su eternidad. Y aquí Él nos dice que es la puerta. Y más adelante nos va a decir, yo soy el buen pastor. Ya hablándoles de que esta figura está expresando realmente una enseñanza que nos va a guiar a depender, como hemos dicho, el tema central, a depender total y completamente de Él. Entonces, aquí, como no han entendido al decirles que Él es la puerta, está volviendo al principio. Versículo 2 dice, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Está volviendo, no le han entendido. Ahora vuelve otra vez, pero ya con otra aplicación. Ahora le dice, yo soy la puerta. El pastor es el que guía a las ovejas fuera y dentro del redil. Esto ya lo hemos visto, que es un lugar de seguridad para ellas. Cuando se presenta algún peligro y el pastor llama a las ovejas, ellas entienden que es tiempo de entrar al redil porque hay peligro. Y estar en el redil es seguridad para ellas. De la misma manera que Él va delante y las guía, les dice ahora, yo soy la puerta. Y esto, hermanos, amigos, es importante porque ninguna oveja, Él dice, saca a las suyas, ¿no? Ahí en el versículo 4 dice, cuando saca fuera a todas las suyas, va delante de ellas. Pero ahora le dice que Él es la puerta. Entonces, esto es importante porque ninguna oveja podrá entrar a menos que sea a través de Él, a través de la puerta. No dejará entrar alguna que no conozca, ni tampoco a un extraño, a un lobo o a alguien que quiera hacerle daño. Es importante ser parte de las ovejas del Señor, ser conocidas por Él, que Él gobierna nuestra vida, que nosotros podamos ser guiados, que le conozcamos, que discernamos correctamente su voz. Ahora, Él es el acceso al redil. Y algo que nos quiere decir aquí también es importante. El versículo 8, todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y asaltantes, pero las ovejas no les oyeron. Aquí está hablando de el liderazgo, que vinieron antes y que no tenían una intención correcta. Dice esto porque luego estará declarando que Él es el buen pastor. Aquí está haciendo una diferenciación entre aquellos que no fueron buenos pastores, que no fueron buenos líderes, para más adelante hacer mención de que Él es el pastor. Ahora, hermanos, amigos, esto no es aquí una revelación nueva, sino que se trata de un punto de vista profético. En Ezequiel capítulo 34 vamos a encontrar que el profeta empieza a revelarnos la naturaleza, el propósito, lo que el Mesías va a hacer como el buen pastor. Y también resalta la labor, la actitud de los falsos profetas. Vamos un instante a Ezequiel capítulo 34, versículo 11 al 16. Jesús realmente está hablando aquí en Juan 10 de algo que ya
había hablado muchos años atrás el profeta Ezequiel. Y miren lo que dice Ezequiel capítulo 34, versículo 11 al 16. Si no puede encontrarlo, anótelo y luego léalo. Pero dice: ciertamente así ha dicho el Señor Jehová. He aquí, yo mismo buscaré mis ovejas y cuidaré de ellas, como el pastor cuida de su rebaño cuando está entre las ovejas dispersas. Así cuidaré de mis ovejas y las libraré en todos los lugares a donde han sido dispersadas, en el día del nublado y de la oscuridad. Las sacaré de los pueblos, las reuniré de los países y las traeré a su propia tierra. Las apacentaré en los montes de Israel, en las quebradas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel tendrán su pastizal. Se recostarán en el buen pastizal y se apacentarán con pastos abundantes sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y las haré recostar, dice el Señor Jehová. Buscaré a la perdida y haré volver a la descarriada. A la perniquebrada vendaré y fortaleceré a la enferma, y a la engordada y a la fuerte guardaré. Las apacentaré con justicia. Es decir, aquí está revelando el propósito por el cual se levantará Dios mismo como pastor. Y aquí Jesús se está manifestando, o se va a manifestar ya en los versículos siguientes, como el buen pastor, como el que cumplirá este propósito de guiar a su pueblo, de llevarlos a esos pastos verdes, esas aguas frescas. Entonces, si no conocemos la profecía, las escrituras proféticas, nos vamos a perder la clave para poder interpretar y comprender correctamente este pasaje de las escrituras, es decir, Juan capítulo 10, lo que el Señor nos está diciendo acá. Como dice, luego los que vinieron antes de mí, se está refiriendo una vez más al liderazgo espiritual, a quienes tienen la responsabilidad de guiar espiritualmente al pueblo escogido de Dios, a los creyentes, a los que han entregado sus vidas, pero usaban su posición de liderazgo para su propio provecho. No les importaba realmente el pueblo. Y les dice aquí que Él es diferente, no es como ellos. Ahora, hermanos, amigos, es lamentable ver de que esto sucede también ahora, inclusive en la iglesia cristiana o evangélica, o como le quieran llamar. Mucha gente predica doctrinas que aparentemente se encuentran en la Escritura, pero llevan a la gente al error. Doctrinas como la prosperidad, o hacer énfasis de manera excesiva en algún tema. Es decir, se enseña solamente sobre la familia, se enseña solamente sobre la fe, se enseña solamente sobre prosperidad, se enseña solamente sobre sanidad. Y está bien enseñar esos temas, pero no hacer sobre énfasis y siempre enseñar lo mismo. Tenemos que enseñar todo el consejo de Dios. Pablo dijo: yo estoy libre de la sangre de todos ustedes al despedirse de la iglesia, porque les he predicado, les he compartido de día y de noche todo el consejo de Dios. Hermanos, tenemos que enseñar toda la Biblia, no solamente un tema, sino todo. Tenemos que dar alimento balanceado a las ovejas, alimento fresco, no alimentos enlatados. No tener un libro 100 bosquejos y de ahí sacar un recalentado y le ponemos algunas cositas y la predicamos, pero estamos predicando muerte, porque es como algún alimento con conservantes, que sabemos que es dañino, pero lo mejor es lo fresco, lo del día, lo que Dios te ha revelado, te ha hablado tu espíritu, para que tú compartas con la gente, para que sea sana, para que tenga esos pastos frescos, esas aguas
frescas. Versículo 8 nos dice: todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y asaltantes, pero las ovejas no les oyeron. Dice, pero las ovejas no les oyeron. ¿Sabemos por qué? Porque son ovejas que están instruidas en la palabra, conocen todo el consejo de Dios y no pueden ser seducidas por esos vientos de doctrina, por esos mensajes que son sobreenfatizados, pero no les dan todo el consejo de Dios. Versículo 9, yo soy la puerta, si alguien entra por mí, será salvo, entrará, saldrá y hallará pastos. Usted puede encontrar en Ezequiel, allí, en los versículos del 1 al 10, cómo operaban este liderazgo a favor suyo, a sus propios intereses, aprovechándose de las ovejas. Y es lo mismo que sucede en muchos lugares ahora. Solo buscan ganancia, son asalariados, son líderes que buscan su propio provecho. Pero luego Jesús dice aquí nuevamente en el versículo 9, yo soy la puerta. Si alguien entra por mí, será salvo. Entrará, saldrá y hallará pastos. Bien, Él dice, yo soy la puerta. Si alguien entra a través de Él, será salvo. Nos está diciendo claramente que Él es la puerta para la salvación. Él nos llevará adentro y afuera y hallaremos pastos. Es decir, tendremos vida. ¿Por qué? Porque el alimento nos proporciona vida. Hermanos, si nosotros comemos, vamos a tener energía, vamos a tener vida. Si no comemos, vamos a languidecer, vamos a morir de hambre. Entonces el alimento representa vida, pero alimento bueno, fresco, balanceado, todo el consejo de Dios. Entonces vamos a tener vida. Entraremos en el reino y tendremos alimento y vida abundante. Él es la puerta hacia el redil. Y el redil aquí está relacionado con el reino. Es entrar al reino. Para entrar al reino tenemos que experimentar la salvación. Tenemos que cruzar la puerta, que es Jesús mismo, que Él es el camino. Jesús nos da esta enseñanza, esta revelación para inspirarnos, para enseñarnos todo lo que está a nuestra disposición si dejamos que Él sea nuestro pastor. Versículo 10. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En otras versiones dice, el ladrón no viene sino para hurtar. Acá dice robar, pero dice hurtar, matar y destruir. Vamos a ver estas tres palabras. Primeramente, matar. Aquí, cuando nosotros vemos en el original, está usando una palabra inusual, por decirlo así. Matar es realmente la palabra sacrificar, aquí, en este texto. Ahora, cuando nosotros, hermanos, y esto es muy importante, seguimos la enseñanza de algunos que no está basada en la Escritura, que no nos fundamenta en Cristo, nos traerá muerte. ¿Pero qué muerte? Como hemos dicho, aquí la palabra muerte es sacrificio. Es decir, nos va a presentar como un sacrificio, pero para el enemigo. Un sacrificio para Satanás, para el diablo, que es el enemigo de nuestras almas. Nos lleva al error. Nos está sacrificando, pero no para Dios, sino para una vida sin propósito de Dios. Por eso es importante discernir, por eso es importante conocer si lo que estamos recibiendo es de Dios o no es realmente de Dios, si la doctrina es sana, si está fundamentada en la palabra. Todos estos falsos líderes y maestros están tratando de ofrecernos como sacrificio a Satanás.
en vez de presentarnos como sacrificio al Dios vivo, al Dios verdadero. Hermanos, por eso, uno de los inventos más exitosos del enemigo es camuflarse en la religión. Aparentemente es Dios el que está ahí, pero la doctrina, en lo más profundo, nos está sacando del camino correcto, nos está guiando al error. Por eso es el invento más exitoso, la religión. Pero la vida en Cristo no es religión, es una relación. Por eso Dios quiere tener una relación contigo. Y lo hemos visto a través de esa relación entre el buen pastor y las ovejas. Conocen su voz, escuchan su voz, saben discernir su voz, porque hay una relación. No es una religión, sino una relación. Versículo 10. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Hemos dicho que matar significa sacrificio, sacrificar. Pero también en otras versiones significa, acá dice robar, pero dice en otras versiones hurtar. Hurtar, la definición es robar con engaño. Muchas veces el diablo nos va a engañar, nos va a sacar de la verdad, nos va a disfrazar la verdad, nos va a decir con que Dios ha dicho eso. No, esa doctrina, esa enseñanza ya no es para nosotros. Nosotros estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley. No, eso ya no debes hacerlo. No tiene ninguna importancia si tú te pones un tatuaje o haces alguna cosa, eso no. Dios te perdona, Dios no te juzga por ello. Y otras muchas cosas. Hermanos, el pueblo de Dios se está contaminando, se está dejando hurtar, se está dejando engañar por el enemigo. Pero también dice destruir. Destruir literalmente significa desmembrar. Es como ver a una persona que le han fracturado los brazos, las piernas, el cuello, la columna. Está ahí sentado en una silla de ruedas, está parapléjico, está completo, pero no puede hacer ningún tipo de movimiento, porque el diablo lo ha desmembrado. Es decir, le ha quitado el poder de alguna manera, actuar, moverse. Está inmóvil, está completo, pero inmóvil, a merced de las circunstancias, a merced de él. Esa es la labor del diablo. Hurtar, robarnos con engaño las promesas de Dios, matar, es decir, presentarlo como un sacrificio a él mismo, al diablo, para que tú no tengas vida eterna, sino que pases la eternidad en un lugar que Dios no preparó para ti, que lo preparó más bien para él y los ángeles que le siguieron en su rebelión. No fue creado para Dios, para los hombres, pero lamentablemente mucha gente se está yendo a ese lugar porque no discierne la voz de Dios, porque no está dejando gobernar su vida por el Señor, no están siguiendo realmente al Señor como debería ser. Pero Él dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Esto literalmente quiere decir, en el original, darnos una vida eternamente creciente. Es así porque el término vida aquí está asociado al reino que cada uno puede experimentar. Es su promesa de que vamos a crecer en nuestra experiencia de reino. Y esto, hermanos, amigos, es instantáneo. Empieza cuando le entregamos totalmente nuestra vida y entramos en el proceso de transformación al rendirnos cada día para hacer su voluntad y no la nuestra. Presentarnos cada día como sacrificio vivo, cada día de lo que nos resta de nuestra vida. Como Pablo dice en Romanos capítulo 12, que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, que nos rindamos totalmente para poder comprobar su buena voluntad agradable y perfecta, que no nos conformemos a este siglo, a este sistema,
de no tomar esta decisión, de ser guiados, de ser gobernados, de obedecer estas instrucciones que son claves, hermanos, amigos, seremos devorados por el enemigo, por el lobo, seremos destruidos. Por eso es importante tomar esa decisión hoy. Hoy es el día de salvación, no es mañana, porque mañana no sabemos si estaremos aquí y tendremos tiempo para poder realmente acercarnos a Dios. Él dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo les daré descanso. El Señor te invita hoy a que tú le rindas tu vida, le rindas totalmente tu corazón, para que tu vida tenga propósito, para que tú puedas disfrutar de toda la plenitud de Dios, no solamente de la vida eterna, de ser librado del infierno, sino que tú puedas experimentar hoy y hasta el último día de tu vida esas bendiciones que Dios tiene para ti, estas promesas que tú vas a encontrar en su palabra, la guía para poder discernir lo correcto y llegues a un lugar seguro donde Él te va a apacentar, te va a proteger, te va a dar seguridad. Si tú le abres hoy tu corazón al Señor, Él te va a manifestar su propósito. Él te va a hacer un hijo suyo y vas a poder gozar de la protección que Él te da. Él dice, yo estoy contigo, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Si tú no lo has hecho aún, hazlo hoy. Él dice, si oyes hoy tu voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día de salvación. Así que, si tú no lo has hecho, o tú, hermano, hermana, no estás realmente escuchando la voz de Dios y obedeciendo, hoy, ríndete nuevamente a Él. Pero si tú no has hecho esta decisión, quiero motivarte a que lo hagas. Y si quieres hacerlo, cierra tus ojos por un instante, pero abre tu boca y decláralo. Porque dice la Biblia que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dile de esta manera, Padre Santo, reconozco que soy pecador y que necesito de tu perdón. Señor, perdóname por todos mis pecados. Señor, estoy dispuesta a abandonar el pecado. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto por mis pecados en la cruz, ocupando el lugar que a mí me correspondía, porque yo había estado viviendo apartado de ti, haciendo mi propia voluntad. Pero ahora, Señor, reconozco que tú moriste por mí y eres mi Salvador. Ahora mismo, Señor, te invito a entrar en mi corazón. Te entrego mi vida. Señor, toma el primer lugar en mi vida y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor, hoy te recibo como mi Señor y único Salvador. Hoy, Señor, yo me rindo totalmente a ti. Si tú hiciste esta oración de todo corazón, la Biblia dice que hoy tú te has convertido realmente en un hijo, una hija de Dios, que tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero y ya no irás a condenación, mas has pasado de muerte a vida. Si tú lo has hecho, yo quiero ser un instrumento para bendecir tu vida. Queremos darte algún material para que tú puedas seguir creciendo en este proceso de conocer a Dios, de poder depender de Dios. Decíamos que el tema de esta enseñanza es que tú dependas total y completamente de Dios para poder escuchar su voz y obedecerle todos los días de tu vida. Entonces, este es solo el principio. Tienes que empezar a conocer el manual que Dios te ha dado, que es su palabra. Tienes que ser instruido en ella y nosotros queremos brindarte algún tipo de ayuda. Así que comunícate con nosotros, escríbenos y nosotros estaremos respondiéndote. También
Puedes volver a escuchar esta prédica y todos los mensajes anteriores en nuestro canal de YouTube y compartirlo con otras personas que no conocen al Señor para que ellos tengan la oportunidad de conocerlo. Así que comparte con tus contactos este mensaje. Y te recordamos que estamos los días miércoles 7:30 de la noche teniendo el tiempo de oración y como hoy domingos 11 de la mañana dando el mensaje de salvación y de edificación. Gracias una vez más por tu tiempo, que el Señor te bendiga y recuerda, Jesús viene pronto, prepárate. Bendiciones.